Bien, hermanos, continuamos en esta mañana estudiando la serie que hemos destinado para este mes, que se titula Reformando la Familia. Reformando la Familia. Uno de los principios de la reforma, usted recordará, es el lema Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. La iglesia reformada siempre se está reformando de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que queremos hacer con esta serie. Que la reforma no solamente llegue a nuestras iglesias, sino que llegue a nuestras familias también. ¿Cómo reformamos la familia? De la misma manera que reformamos las iglesias, con la aplicación, con el estudio de la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que nos hemos propuesto a hacer durante todo este mes con esta serie Reformando la Familia. Reformar la familia a partir de la aplicación de la palabra del Señor. Anteriormente vimos la crianza bíblica de nuestros hijos y el día de hoy vamos a dedicarnos a estudiar el hombre como sacerdote del hogar. Cómo se reforma el papel de hombre, el papel muchas veces distorsionado que existe en nuestra cultura y en nuestra sociedad, cómo se reforma a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo quiere Dios que sean los hombres que lideren estas reformas en las familias y en la iglesia? Y a menudo hemos escuchado y repetido la frase que el hombre es el sacerdote del hogar, ¿verdad? Eso es lo que se maneja popularmente en nuestras iglesias y en nuestras familias. Y repetimos esta frase una y otra vez sin entender la magnitud de lo que esto significa. Pocas veces nos detenemos a pensar o a reflexionar sobre el verdadero significado de esta frase, que el hombre es sacerdote del hogar. Sí, todos lo enarbolamos con orgullo. Yo soy el sacerdote de mi hogar. Pero ¿qué significa verdaderamente ser el sacerdote de su hogar? Si el hombre es la cabeza del hogar, implica que sobre él recae esta responsabilidad de ser el sacerdote. Pero ¿cuáles son sus funciones como sacerdote y cómo debe ejercer estas funciones de sacerdocio dentro del hogar? Para responder esta pregunta nuevamente, debemos partir de las dos premisas fundamentales que establecimos en nuestra enseñanza anterior. La primera premisa, ¿se acuerda usted cuál era? A ver, ¿quién recuerda? Nadie. La primera premisa es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Si yo soy su iglesia, si usted y yo somos su iglesia, Cristo es nuestra cabeza. Como santos redimidos, justificados por su gracia, nosotros venimos a ser parte de su iglesia y eso significa que estamos bajo la autoridad de Cristo y debemos obedecer a Cristo en todos los ámbitos de la vida. Cristo es nuestra autoridad, mis hermanos. Cristo tiene autoridad no solamente sobre la iglesia, sino sobre su familia, sino sobre su papel como hombre a quien usted rinde cuentas y bajo la autoridad de quien usted está, es de Cristo. Entonces, Cristo gobierna su vida, Cristo gobierna su papel como hombre, Cristo gobierna su familia, Cristo gobierna sus hijos. Solamente a partir de ese reconocimiento podemos reformar la familia a la luz de la Biblia. Porque para un hombre que no reconoce a Cristo como su cabeza, todo lo que nosotros estamos diciendo acá, hermanos, es inválido. Todo lo que nosotros estamos diciendo acá es inservible, es inútil si un hombre no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador y como la cabeza de la iglesia. Entonces, esa es la primera premisa. Si nosotros reconocemos que Cristo es la cabeza, Él es nuestra autoridad, estamos sujetos a Él y Él es el que debe gobernar nuestra vida y nuestra familia. Ahora, la segunda premisa es que esta autoridad de Cristo se encuentra claramente establecida en las Sagradas Escrituras.
Cristo ha dejado específicamente establecida cuál es su voluntad para nosotros. Así que la Biblia nos provee a nosotros toda la instrucción necesaria para desempeñar nuestro rol como sacerdotes en nuestros hogares. Si queremos ser obedientes a Cristo en este llamado, entonces tenemos que atender cuidadosamente a lo que la Escritura nos enseña acerca de esta función. Entonces mire cómo se desarrollan estas dos premisas. Primero, yo como hombre reconozco que Cristo es la cabeza de la iglesia. Si yo soy la iglesia, yo estoy bajo la autoridad y bajo el dominio de Cristo y tengo que obedecer lo que Cristo dice para mí, lo que Cristo manda para mí como hombre. Y la segunda premisa es que lo que Cristo manda para mí como hombre, lo que Cristo quiere que yo haga como hombre, es que siga lo que su palabra dice. Él me ha dejado su palabra para instruirme en toda verdad y en toda justicia. Entonces, si yo quiero hacer y obedecer lo que Cristo dice para mí, tengo que irme a su palabra, estudiar su palabra, leer su palabra y aplicar lo que su palabra dice para mi vida, para que yo pueda ser verdaderamente lo que Dios quiere que yo sea. Entonces, es claro a través de toda la palabra del Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que el Señor crea al hombre como cabeza de su hogar y le da funciones de sacerdote para que él pueda liderar a su hogar hacia la obediencia a Cristo Jesús. Como bautistas, afirmamos el principio del sacerdocio universal de los creyentes. Esa es una creencia que está muy arraigada a nuestra fe bautista. Nosotros creemos que todos los creyentes en todo el mundo son sacerdotes. Somos un pueblo de sacerdotes. Y esta es una doctrina que fue un distintivo de los bautistas particulares en el siglo XVI. Este principio establece que todos los creyentes tienen acceso directo a Dios sin necesidad de un sacerdocio humano intermediario, porque Cristo es nuestro único sumo sacerdote. ¿Qué hacía un sacerdote? Un sacerdote intermediaba entre Dios y los hombres. Si comunicaba a los hombres la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, ahora que estamos pasando por el libro de Levítico en el plan de lectura, ¿quiénes están con nosotros en el plan de lectura? A ver, levante su mano. ¿Quiénes están leyendo el plan de lectura? Bueno, casi todos estamos ahí en el plan de lectura, ¿verdad? Y ahorita estamos pasando por el libro de Levítico. En el libro de Levítico se establecen todas estas funciones que tenían estos sacerdotes. Pero una vez que vino Cristo, ya ese sistema sacrificial, ya ese sistema ritual de los sacerdotes y los sacrificios ya no es necesario. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. La Escritura respalda esta posición en pasajes como Primera de Pedro 2, del verso 5 y verso 9. Que vemos que somos real sacerdocio, linaje escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Apocalipsis 1, del 5 al 6, Hebreos 4, del 14 al 16, Hebreos 10, del 19 al 22. Así que ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él es el único intermediario entre Dios y los hombres, y todo creyente tiene un sacerdocio en el sentido que puede acceder, puede acercarse libremente a la presencia del Señor sin necesidad de ningún otro intermediario. Ahora, porque eso es una doctrina muy amarrada a nuestra fe bautista, porque muchas otras denominaciones, muchas otras creencias todavía promueven el sacerdocio de los hombres. Tenemos, por ejemplo, los católicos romanos, que usted para cualquier cosa que quiera pedirle a Dios tiene que ir al sacerdote, pedirle perdón, pedirle que ore, pedirle que haga, pedirle que le diga esto a Dios. Porque los creyentes no pueden, necesitan de un sacerdote. De la misma manera, los evangélicos que critican tanto a los católicos promueven esa misma idea del sacerdocio humano con sus apóstoles y profetas.
recurren al apóstol para decirle: apóstol, ore por mí, reprenda las tinieblas en mi vida, haga esto para mí, para que se vayan estas cosas. Igual al profeta, ¿qué dice Dios? Sí, usted no necesita de un apóstol, ni de un profeta, ni de ningún intermediario humano para conocer cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios nos ha sido revelada a nosotros en Cristo Jesús a través de sus sagradas escrituras. Entonces, como bautistas creemos y afirmamos esas cosas. Así que para algunas cosas el Señor ha dejado al pastor para que lo guíe y para que lo instruya. Pero en ninguna manera el pastor es un intermediario entre usted y Dios. Ay, pastor, ore usted por mí. A usted Dios sí lo oye. No, a usted también lo oye. Ore usted. Sí, tenemos nosotros libre acceso al Padre por medio del Señor Jesucristo. El pastor está para enseñarnos, no para interceder por nosotros delante de Dios. Todos nosotros como creyentes tenemos libre acceso al Padre. Y si nosotros negamos esa realidad, hermanos, estamos diciendo que Cristo y su sangre y su sacrificio es insuficiente para darnos ese privilegio. Tenemos que agarrarlo, tenemos que abrazarlo y tenemos que defenderlo con todo nuestro ser, porque ese es un regalo grandísimo de la gracia de Dios. A pesar de que no tenemos ningún intermediario humano entre Dios y nosotros, Dios de manera particular ha establecido o ha dado a los hombres la labor de ser sacerdotes en sus hogares. Pero a estos sacerdotes les ha asignado 5 funciones específicas acerca de su labor como sacerdotes en el hogar. Entonces aquí ya vamos entrando en materia. ¿Qué significa que un hombre sea sacerdote del hogar? Porque los hombres se ufanan, ¿verdad? Y dicen: no, yo soy el sacerdote de mi hogar, yo soy la cabeza de mi hogar, Dios me ha puesto acá, yo soy el sacerdote. Sí, pero ¿qué significa eso? No solamente el título, no solamente es el reconocimiento para tener avasallado a tu mujer y a tus hijos. Hay algo más que Dios demanda de nosotros para ser sacerdotes del hogar. Y específicamente vemos 5 funciones en la Escritura. En primer lugar, el sacerdote es intercesor en oración. Sí, ¿a qué se ufana tanto de ser sacerdote? ¿Cuántas veces al día intercede usted por su esposa y sus hijos? ¿Sí? Si usted es sacerdote, usted tiene que estar de rodillas, tiene que ser el primero en estar de rodillas orando por su esposa y sus hijos. Entonces el sacerdote es primeramente intercesor en oración. En segundo lugar, es director de la adoración. Sí, nos gusta hacer alarde de que somos sacerdotes, pero ¿cuántas veces en la semana dirigimos a nuestros hijos hacia la adoración a Dios? Dirigimos a nuestra familia hacia la adoración a Dios. En tercer lugar, el hombre es mediador de la bendición divina. Hay una bendición que Dios ha dado a los padres para que ellos puedan bendecir a sus hijos. No solamente con palabras, sino que también con medios económicos, medios tangibles y de muchas otras índoles. Muchos son, como he dicho en algunas ocasiones, celosos en la autoridad, pero desentendidos en el gasto. Quieren la autoridad, quieren el reconocimiento, quieren ser los sacerdotes, pero cuando les toca proveer para su familia, son desentendidos. ¿Sí? Entonces hay una bendición que Dios le ha dado a los cabezas del hogar para poder ser mediadores de la bendición divina. La bendición que Dios le da a los hogares es administrada y mediada por medio del sacerdote de la casa. El sacerdote entonces tiene que ser una bendición al proveer para su familia. Así que tenemos intercesor en oración, director de adoración, mediador de la bendición divina, instructor de las sagradas escrituras. Esa es otra función. Si usted es sacerdote del hogar, es su deber instruir a sus hijos en las sagradas escrituras. Y note bien lo que le estoy diciendo acá. Es su deber.
No es el deber del pastor, no es el deber de la maestra de escuela bíblica, no es el deber de los diáconos, no es el deber de los demás pastores, no es el deber de YouTube, no es el deber de Sujel Michelén, de Paul Washer. Es el deber suyo instruir a su familia en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué los hombres negligencian esta función? Porque ellos mismos no estudian las Sagradas Escrituras. Porque ellos mismos no leen las Sagradas Escrituras. Porque ellos mismos no se encargan de estudiar las Sagradas Escrituras. Entonces quieren que otros vengan y hagan lo que ellos tienen que hacer en su casa. Porque a ustedes, varones, sacerdotes del hogar, es que Dios les manda específicamente instruir a sus hijos. Desde la ley, hermanos, hasta la iglesia, son los padres, hasta la era de la iglesia, son los padres de familia como sacerdotes del hogar los que instruyen a sus hijos en el camino de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque al pastor lo ven una vez a la semana, pero el padre está con ellos toda la semana. Entonces, la labor de instruir a los hijos en las Sagradas Escrituras es de los sacerdotes del hogar. Y finalmente, los sacerdotes son jueces en las cosas santas. Ahora que estamos ahí en el libro de Levítico, vemos que se le encarga a los sacerdotes poder discernir y poder dar veredictos acerca de las situaciones en las familias y en el pueblo de Israel. Sí, cuando la gente no estaba seguro qué era lo que tenía que hacer o qué procedía en cuanto a asuntos como la lepra o en cuanto a asuntos como el sacrificio, en cuanto a asuntos de la vida doméstica del pueblo, tenían que presentarse al sacerdote para que el sacerdote les dijera qué era lo que tenían que hacer. Entonces, el sacerdote cumple una función como juez de las cosas santas, ¿verdad? Para dar un veredicto espiritual, escritural y acertado conforme a la palabra del Señor acerca de las cosas santas. Estas funciones, hermanos, nosotros las vamos a ver presentes, estas 5 funciones de un sacerdote, es decir, intercesor en oración, director de la adoración, mediador de la bendición divina, instructor de las Sagradas Escrituras y juez en las cosas santas. Lo vamos a ver a lo largo de toda la Biblia en figuras como Job, primeramente. Porque alguien estaría tentado a pensar, bueno, pero este sacerdocio solamente lo vemos cuando comienza la ley en el Sinaí, cuando comienza el pacto del Señor con el pueblo y le da todas esas leyes rituales y sacerdotales. Antes de eso no vemos ese sacerdocio tan marcado en Abraham, en Isaac, en Jacob y en todos los demás patriarcas. Pero ahí es donde la Escritura resulta ser particularmente muy útil al decirnos que hombres como Job, ¿verdad? Job es el libro más antiguo de la Biblia. Hombres como Job cumplían con esta labor sacerdotal. Y cuando vemos todo lo que Job hacía en el contexto de esta labor sacerdotal, se nos hace más fácil poder regresar a Abraham, a Isaac y Jacob y ver también estas funciones en ellos, ¿verdad? El levantar altar por sus hijos, el bendecir a sus hijos, ¿verdad? Estas eran cosas que estaban presentes en ellos. Entonces, vemos estas funciones en Job, vemos estas funciones en los patriarcas, vemos estas funciones en los sacerdotes de Israel y sobre todo vemos estas funciones en Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Entonces este patrón consistente demuestra para nosotros que el rol sacerdotal del hombre en el hogar no es una disposición de Dios que está limitada solamente a la ley antigua. No es que eso era en el tiempo del Antiguo Testamento, no. Lo que era necesidad en aquel entonces es necesidad ahora también. No todos tenemos hijos que son salvos. Entonces, ¿cuánto más es necesario continuar con la labor intercesora por aquellos hijos que no son salvos todavía? Entonces, las funciones que estaban presentes en el sacerdocio del Antiguo Testamento están aún presentes para el día de hoy en nuestro sacerdocio. Y es un patrón que nosotros vemos que es consistente en todas las generaciones.
no solo está limitado a la ley ceremonial judía, sino que es un principio eterno que trasciende desde la creación hasta la eternidad. Cristo aún hoy y por los siglos de los siglos va a seguir intercediendo por nosotros delante del Padre. Por ello, mis hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que asumir con diligencia y con fidelidad el sacerdocio que Dios nos ha encomendado en nuestros hogares, cumpliendo así su propósito soberano para todas las familias de la tierra, que fueran un reino de sacerdotes, que fueran un pueblo de sacerdotes, que ministren el nombre del Señor a aquellos que todavía no lo conocen. Ahora bien, frente a esa gran responsabilidad, surge una pregunta fundamental que surge en casi todos nuestros estudios. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Comencemos viendo un retrato clásico de lo que es un hombre como sacerdote del hogar. Acompáñeme a Job 1, del 1 al 5. Job 1, versos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, y cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces, lo que vemos aquí en esta descripción de Job y su intercesión por sus hijos, la mediación divina de las bendiciones de Dios en favor de sus hijos, es precisamente lo que un hombre como sacerdote de su hogar debería de hacer en favor de su esposa y de sus hijos. Entonces, miremos en este tiempo que nos queda estas 5 funciones del hombre como sacerdote del hogar. En primer lugar, como intercesor en oración. Nosotros sabemos que Cristo es nuestro supremo intercesor. Él es presentado continuamente intercediendo o presentando nuestras oraciones delante del Padre. Versículos como Apocalipsis 5:8, Apocalipsis 8 del 3 al 4 y Hebreos 7:25 nos dicen eso. Quisiera que alguien, por favor, me ayudara a buscar Apocalipsis 5:8, luego Apocalipsis 8 del 3 al 4 y luego Hebreos 7:25. Que lo tenga el primero, Apocalipsis 5:8, lo puede leer. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Sí, el Señor recibe nuestras oraciones, las presenta ante el Padre para ser escuchadas por Él. Apocalipsis 8 del 3 al 4. Entonces, y se paró ante el caso incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subía a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos.
Amén. Entonces, las oraciones llegan delante del trono del Señor y esas oraciones son insuficientes. Entonces le agregan más incienso para que esas oraciones puedan subir como un olor grato, como un olor fragante delante de la presencia del Señor. ¿Quién, si no Cristo, mis hermanos, es que hace esa labor de tomar nuestras oraciones defectuosas, nuestras oraciones pírricas, nuestras oraciones egoístas, ensimismadas, insuficientes, y ponerles más incienso para presentarlas delante del Padre y asegurarse que nuestras oraciones sean verdaderamente recibidas? No de acuerdo a lo que nosotros pensamos que necesitamos, sino que de acuerdo a lo que Dios sabe que nosotros necesitamos. ¿Quién sino Cristo hace esa hermosa labor por nosotros? Si por nuestras propias oraciones fueran, hermanos, jamás recibiríamos contestación del Padre. Solo apartarse a orar 5 minutos es una labor extenuante en esta carne. Usted siente que ha orado tantas horas y cuando mira solo ha pasado 1.5 minutos. Pero siente que ha orado por tantas cosas y después se da cuenta y dice, ¿cómo es posible? Y ya estoy cansado, ya me duelen las rodillas, ya no puedo seguir. ¿Cómo es posible que una oración así de pírrica suba ante el trono del Padre únicamente por la gracia de Cristo y por la obra intercesora de Cristo, mis hermanos? Hebreos 7:25. Sí, vemos la labor de Cristo intercediendo por nosotros. Job también oró por sus amigos en Job 42:8. A ver quién lo puede buscar y leer, por favor. Job 42:8. Porque despierto a él atenderé para no trataros afrentosamente. Por cuanto no habéis tratado de mí con recompensa con tiempo. Sí, entonces el Señor mandaba a los amigos de Job para que Job fuera y orara, intercediera por ellos. De la misma manera en como Job oraba e intercedía por sus hijos cuando pecaban contra Dios. En el tiempo de la reconstrucción de Jerusalén, Esdras y los sacerdotes, en el tiempo en el que Esdras comandaba esa reconstrucción, los sacerdotes ofrecían sacrificios para interceder por el pueblo. Vemos eso en Esdras 6, versículos del 9 al 10. Así que mis hermanos, nosotros también estamos llamados a ser intercesores en la oración. Por eso nos reunimos acá los domingos a ofrecer oraciones por los motivos de oración de toda la iglesia. Eso es lo que hacemos porque entendemos que esa es nuestra labor como sacerdotes. De la misma manera tenemos que hacerlo en nuestros hogares. Ahora, ¿cuál es la implicación de esto? ¿Cuál es la implicación de que Dios nos haya hecho sacerdotes, intercesores en oración por nuestra familia? La implicación es, hermanos, que al igual que Cristo es intercesor nuestro delante del Padre, debemos nosotros también ser intercesores haciéndolo con amor, haciéndolo con preocupación genuina, haciéndolo con diligencia. Tenemos que ser diligentes en estas cosas. Tenemos que hacerlo con humildad, no creyéndonos que nosotros somos los más espirituales y como somos los sacerdotes, nosotros somos los dignos de poder orar por estas cosas. No, debemos hacerlo con humildad, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia de nuestra esposa, que tenga misericordia de nuestros hijos. Y debemos hacerlo también con constancia, constantemente, no una vez cuando se nos pegue el loco, diríamos, ¿verdad? Cuando nos acordamos de estas cosas, no. Debemos de ser constantes.
reflejando el ejemplo de Cristo. ¿Se imagina, mi hermano, que Cristo solamente intercediera por usted cuando se acuerda de usted, cuando usted hace algo malo? Cristo no lo hace allá a las cansadas. Cristo intercede por nosotros constantemente, consistentemente, delante del trono celestial, todos los días, 24 horas al día. Claro, ahí en la eternidad no hay tiempo, ¿verdad? Pero aplicado y siendo condescendiente a nuestra humanidad limitada, Cristo intercede continuamente por nosotros. No en intervalos de tiempo, no ininterrumpidamente, todos los días, hermanos. Nunca cesa de interceder por nosotros. La intercesión no es solamente una acción ocasional, es un compromiso constante de presentar las necesidades de otro delante de Dios. ¿Cuánto más, mis hermanos? ¿Cuánto más debemos ser esta clase de intercesor si nosotros tenemos familiares que no han venido a Cristo? ¿Con cuánta intensidad? ¿Con cuánta constancia? ¿Tiene usted familiares que no han venido a Cristo? Su madre, su padre, sus hijos. Si usted tiene algún familiar que no ha venido a Cristo, usted es el primero que tiene que estar aquí en el culto de oración. Usted es el primero que tiene que doblar rodillas delante del Padre. Pero muchas veces nos gana también la cultura romanista. Pastor, ore usted allá. A usted sí lo escucha. Usted está constantemente orando, pastor. Usted tiene el hábito de la oración. No, todos somos sacerdotes en nuestro hogar. Todos tenemos la labor y la responsabilidad, el deber y la responsabilidad de orar e interceder por nuestros parientes inconversos. En segundo lugar, el hombre es director de adoración religiosa. Desde tiempos antiguos, Dios ha designado líderes para guiar al pueblo en adoración y asegurar su fidelidad a la ley divina. Job, como cabeza de hogar, ofrecía sacrificios por sus hijos, intercediendo espiritualmente por ellos, nos dice Job 1:5. Y en Israel vemos que los sacerdotes tenían la responsabilidad no solamente de orar e interceder por el pueblo, sino que también le enseñaban al pueblo acerca de la ley. Les enseñaban la ley y dirigían al pueblo en la adoración verdadera a Dios. Leamos Deuteronomio 17:12. Deuteronomio 17:12. Luego, alguien que busque Josué 22:12. También Primera de Reyes 4:1 y 3. Y Segunda de Crónicas 23:8. ¿Alguien tiene Deuteronomio? Lea. Sí, entonces eso nos deja ver que había una labor de instrucción del sacerdote hacia el pueblo de Dios, que todos los que eran parte del pueblo de Dios debían obedecer indefectiblemente. Ahora miremos Jueces 22:12. Josué 22:12. ¿Alguien lo tiene? Creación de los hijos de Israel en Tiro para subir a pelear con ellos. Josué 22:12. Ok. Josué 22:12 narra la historia de Fines, un sacerdote que es llamado para venir y examinar si había idolatría en la casa de Acán.
mostrando la importancia de preservar la pureza en la adoración del pueblo de Dios. Entonces era necesario que hubiera un sacerdote que viniera a instruir al pueblo acerca de la ley del Señor para que el pueblo se purificara, se consagrara al Señor para subir a pelear contra sus enemigos y tener la victoria asegurada de parte del Señor. Asimismo, durante el reinado de Salomón, vemos que en su gabinete había un secretario de religión, había un encargado del gobierno específicamente designado para asuntos religiosos. Primera de Reyes 4, 1 y 3. ¿Alguien lo tiene? Del sacerdote Salomón, el hijo de Ahías, hijo de Sisa, secretarios, Josafat, hijo de Ahitub, canciller. Sí, habían hombres que estaban designados para guiar al pueblo en la adoración religiosa. El culto estaba institucionalizado de tal manera que era dirigido por el rey y por su gabinete de ministros. Había un ministro de culto. Había un ministro de adoración religiosa, había un ministro de sacrificio y así sucesivamente, ¿verdad? Dentro del modelo del Estado de Israel había un director de alabanza y todos estos hombres que guiaban al pueblo en esta dirección eran sacerdotes. Y esto lo que hace es que refleja la necesidad de una autoridad que supervisara sobre los asuntos espirituales del reino. En los tiempos del rey Joás, Amarías, el sacerdote principal, ejercía como director de la adoración religiosa en Israel, asegurando que se cumplieran los mandatos de Dios en el culto. Así que estos sacerdotes guiaban al pueblo en cómo aplicar la ley del Señor en cosas prácticas como el culto al Señor. Entonces, vimos a Job, vimos los sacerdotes en Israel. Miremos ahora a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Él cumple perfectamente este rol de guía en la adoración. Él no solo es el mediador entre Dios y los hombres, sino que también nos conduce a la verdadera adoración. Intercede primeramente por nosotros delante del Padre. Leímos en Hebreos 5, del 4 al 5. Su sacerdocio, el sacerdocio de Cristo, es superior al de cualquier líder terrenal, pero no se basa en el linaje humano, sino que en el llamado divino. A través del sacrificio de Cristo, Él ha abierto un camino nuevo y vivo para que nosotros podamos acercarnos a Dios con confianza y rendirle culto en espíritu y en verdad. Como director perfecto de la adoración, Él nos enseña que la verdadera adoración no se trata de ritos externos, sino de un corazón rendido a Dios en obediencia y reverencia. Sí, y esto lo vemos nosotros en la escena de Cristo con la samaritana. La samaritana estaba enfocándose en elementos externos. Dicen, ustedes judíos dicen que hay que ir a Jerusalén a adorar, pero nuestros padres, que son mucho más antiguos, ellos adoraban en este monte. Entonces, ¿cuál de los dos son? ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el más puro? ¿Cuál es el más espiritual? Y eso es equivalente a la actitud de muchas personas el día de hoy, que se formulan las mismas preguntas externas que no tienen ninguna validez y ninguna profundidad al momento de alabar al Señor. Dice, pastor, deberíamos de alabar con el salterio de Ginebra como adoraban los reformadores. O deberíamos cantar los cantos de los Jerez, que son más de nuestro tiempo, más contemporáneos. ¿Cuál es más puro al momento de alabar? Esa era la conversación que estaba teniendo el Señor con la samaritana. Y el Señor le dice, llegará un momento en que no dirán, se va a adorar con el salterio de Ginebra o se va a adorar con el himnario bautista. Va a venir el tiempo en el que se va a adorar en espíritu y en verdad. Y ese tiempo es hoy. Ese tiempo ha llegado. Cuando el tiempo del Hijo. Entonces el Señor instruye a su pueblo a que las formas externas
sobran cuando no hay un verdadero entendimiento de lo que, de lo que nosotros estamos haciendo cuando nos acercamos a un Dios santo. Mi hermano, usted puede cantar los himnos más solemnes en el tono más solemne que usted se puede imaginar. Pero si en su corazón no hay contemplación de su pecado, si en su corazón no hay arrepentimiento y no hay fe en el Señor Jesucristo, todo eso que hacemos, aunque nosotros pensemos que es más puro, es basura. Es basura. No es la adoración que Dios demanda de su pueblo. Busca fruto de labios que confiesen su nombre. Gente que ha sido transformada en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de verse a sí mismos y de ver a Dios para poder venir en total humillación reverente y decirle, heme aquí, ayúdame, ayuda a mi incredulidad, ten misericordia una vez más de mí. Sé exaltado en las alabanzas de tu pueblo. El Señor nos guía hacia esa clase de adoración. El Señor nos abre el panorama acerca de la adoración para que dejemos a un lado toda nuestra religiosidad y todos nuestros ritos externos. Cristo nos enseña cómo adorar y nos abre el camino hacia el lugar santísimo. Él nos enseña que la verdadera adoración no se trata solo de ritos externos, sino de un corazón rendido a Dios en obediencia y reverencia. Siguiendo el ejemplo de Cristo y de los líderes espirituales de la historia bíblica, nosotros también, hombres, debemos asumir esa responsabilidad de dirigir en adoración en nuestros hogares y congregaciones. Como padres y líderes debemos guiar a nuestras familias en la adoración personal, fomentar el culto familiar y priorizar el día del Señor. En otras palabras, usted como sacerdote, ¿cómo cumple con esta dirección por medio de la palabra de Dios a la adoración? ¿Cómo lo hace? En primer lugar, insistiendo sobre sus hijos la necesidad de adorar de manera personal. Tiene que haber una instrucción de nosotros como cabeza de hogar de guiar a nuestros hijos de manera individual, a cada uno de ellos, a que tienen que adorar al Señor. Tenemos que interesarnos por ellos y por sus vidas y tenemos que ser más intencionales, tenemos que ser más incisivos, más metidos en lo que pasa con su vida. Ir a cada uno de ellos y decir, hijo, estás leyendo, hijo, estás orando, hijo, de esta manera tienes que orar. Estás cumpliendo con tu devoción personal. ¿Cómo es tu relación con Dios? Sí, tenemos esa labor y tenemos esa función de incidir directamente en nuestros hijos para guiarlos hacia la adoración personal. Con nuestras esposas también. Eso era lo que hacían los sacerdotes en el tiempo de Israel. Guiaban al pueblo hacia la obediencia a la palabra de Dios para una adoración más profunda. De la misma manera, agarramos a la familia para guiarlos hacia la adoración. Y mire, yo estoy consciente que por nuestros tiempos contemporáneos, los estilos de vida agitados, los estilos de vida tan dinámicos, ¿verdad? Y tan a veces con horarios a destiempos y todas las complejidades que nosotros enfrentamos en nuestro contexto cultural y económico, muchas veces hace difícil que podamos apartar ese tiempo durante la semana. Y no es excusa, pero digamos que es difícil que entre semana, por los horarios, podamos tener un tiempo que como familia no podamos reunirnos. Pero mis hermanos, somos llamados a buscar ese tiempo. ¿Sí? No hay problema cuando se trata de sentarse a comer. No hay problema cuando se trata de sentarse a desayunar. No hay problema cuando se trata de sentarse a ver el partido de Messi contra el Olimpia. Sí, y sí, todos se reúnen y todos se congregan. Pero ¿por qué cuando se trata de la adoración familiar nunca hay tiempo? Tenemos que buscar ese tiempo. Y a veces salgámonos, hermanos, del molde prefabricado
de un culto formal. La adoración familiar no es el culto formal y público de la iglesia. Es una instancia informal en la que nos reunimos a adorar al Señor. Puede ser después de comer, puede ser antes, y simplemente reunirnos para cantar un canto, para orar por las necesidades o por ciertas situaciones que está pasando la familia, y simple y sencillamente leer la palabra del Señor. Eso es un culto familiar. No tiene que ver llamado a la adoración, llamado al arrepentimiento, ofrenda, llamado a ofrendar, bendición. No, olvídese de la liturgia del culto público. El culto familiar es un momento devocional familiar informal en el que apartamos para adorar a Dios. Puede ser incluso, mis hermanos, una conversación franca con nuestros hijos acerca de la lectura, acerca del sermón, acerca de cualquier situación que ha pasado en la iglesia en la que podamos nosotros traer de la sabiduría de la palabra del Señor y aplicarla a sus vidas. Y es muy bonito, hermanos, que nosotros guiemos a nuestros hijos. Yo le digo a nuestros hijos que, porque antes pensábamos, no, pero es que no van a poder con el plan de lectura, que es demasiado pesado. Si a veces leer 3 capítulos para uno es difícil, no digamos para ellos. Pero les digo, si pueden estar horas y horas en la tablet, en la iPad o en lo que sea, pueden agarrar 3 capítulos para leer la palabra del Señor. Y efectivamente, hasta el momento, sí lo hemos hecho así. Entonces, lo bonito de eso, de guiar y de hacer que nuestros hijos también participen en estas lecturas, es que tenemos más cosas de qué hablar acerca de la palabra del Señor. Cuando nos reunimos a comer a la mesa, es preguntarle, ¿y qué leyeron hoy en el plan de lectura? Sí, ¿qué entendieron en este capítulo 10 que habla acerca de el fuego extraño? Bueno, yo les voy a explicar lo que es el fuego extraño. Sí, cuando guiamos a nuestros hijos de manera particular, a cada uno de ellos hacia la lectura, tendremos más cosas de qué hablar durante nuestro tiempo de compartir. Entonces, es todo un sistema por el cual debemos integrar a nuestros hijos a todas estas actividades y dinámicas de la iglesia. Al tomar este rol con seriedad, aseguramos, hermanos, que nuestras familias y comunidades sean edificadas en la fe y vivan conforme a la voluntad de Dios. En tercer lugar, mediador de la bendición divina. Vamos a tener que hacer este tema en 2 partes, hermanos. Ya el tiempo casi se nos acabó. Pero vamos a terminar con esta función de mediador de la bendición divina. Estamos claros que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero a lo largo de la historia bíblica, Dios ha levantado figuras que han servido como tipos y sombras de este rol. En el hogar, el esposo y padre tiene la responsabilidad de ser un canal de bendición espiritual para su familia. La palabra griega para mediador se refiere literalmente a alguien en el medio, el hombre de en medio, lo que implica una función de intercesión y conexión. Conexión. Si usted tiene un intermediario, esa es la conexión entre usted y su proveedor, ¿verdad? Eso es lo que hace el hombre de en medio. Entonces, el hombre como mediador de la bendición divina se refiere específicamente a eso. Moisés, por ejemplo, fue el mediador entre Dios e Israel. Cristo cumple este papel de manera perfecta en su sacerdocio, intercediendo constantemente por nosotros ante el Padre. Pero a lo largo de la Biblia encontramos este rol de mediador de la bendición de Dios para los hogares en hombres que actuaron de esta manera, mediando la bendición de Dios para sus familias. Vimos en Job, nuevamente Job 1:5,
que Job ofrece sacrificios para sus hijos, para interceder por ellos y evitar cualquier juicio divino. También los patriarcas como Noé, Isaac y Jacob, más tarde llamado Israel, pronunciaban bendiciones sobre sus hijos, transmitiéndole las promesas de Dios. Vemos esto en Génesis 9, 24 al 27, Génesis 27, del 1 al 28, Génesis 48, del 1 al 20, Génesis 49, versículo 1, y Génesis 28 también, creo. Así que vemos esto en los patriarcas. Los sacerdotes israelitas, le dije que encontrábamos este patrón en diferentes personas. Vemos en Job, vemos en los patriarcas y vemos también en los sacerdotes de Israel que también desempeñaban esta función de bendecir al pueblo en nombre del Señor. Alguien que me ayude a leer Números 6, del 22 al 27. De Israel, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Mire qué tremendo. El Señor le dice a Moisés: di a Aarón y sus hijos que esta es la bendición que tienen que hacer por los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor alce su rostro sobre ti. El Señor ponga en ti paz y el Señor te dé misericordia. Y el Señor dice, y entonces, cuando bendigan de esta manera, yo los voy a bendecir. Y sin duda, mis hermanos, el Señor ha dado una bendición a los padres. Poder recibir la bendición de los padres al momento de contraer matrimonio es una magnífica bendición de la gracia de Dios. Cuando los hijos salen de manera ordenada de la casa de los padres con la bendición de sus padres, Dios bendice esas acciones. Dios bendice los matrimonios que son fruto de obediencia. Cuando tienen esa bendición de los padres, sobre esa bendición Dios añade su bendición porque Él ha prometido que ese orden y esa obediencia es la manera en cómo tenemos esa bendición. Nosotros como padres, nosotros como sacerdotes del hogar, mediamos esa bendición entre Dios y nuestros hijos, instruyendo a nuestros hijos a obedecer en lo que Dios ha dicho. Sí, cuando nosotros instruimos a nuestros hijos y los llevamos a obedecer lo que Dios ha dicho, nosotros estamos siendo mediadores de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque a través de esta instrucción, Dios va a bendecir a nuestros hijos. Entonces nosotros mediamos esa bendición, ¿me entiende? La bendición viene de Dios. Pero en una casa donde no hay obediencia, donde no hay instrucción, muy probablemente esa bendición no va a llegar. Entonces los padres, al cumplir con su rol de instruir a sus hijos, de dirigirlos en adoración y de mediar esa bendición, es agarrar esa bendición que Dios promete para nuestros hijos y distribuirla en nuestros hijos a través del conocimiento de la palabra de Dios, que Dios trae esa bendición. Entonces sí tenemos una labor de mediar esa bendición. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo bendice a sus discípulos antes de ascender al cielo. Lucas 24, 50 y 51. Si alguien lo puede leer, por favor. Y aconteció que bendiciendo de ellos fue llevado arriba al cielo. Sí, el Señor entonces saca a los discípulos a Betania, los bendijo y dice que fueron bendecidos por este acto del Señor y después el Señor ascendió al cielo. Y esto nos demuestra que el liderazgo espiritual implica también transmitir la bendición de Dios. Nosotros, como pastor, yo soy un mediador de la bendición divina que Dios tiene para usted. ¿De qué manera? En la manera en que Dios nos da su palabra. Su palabra es su mayor bendición para nosotros. Entonces, cuando yo me paro
a hablarle aquí acerca de lo que dice la palabra del Señor, yo estoy trayendo la bendición de Dios para usted en esta mañana. ¿Cómo recibe usted esa bendición, hermano? ¿Está consciente de que esa es una bendición de Dios para usted? Entonces, así como los pastores mediamos esa bendición de Dios para usted, nosotros, hombres, como padres de familia, tenemos que mediar la bendición que Dios tiene para nuestros hijos, para nuestras esposas, guiándolos en la instrucción bíblica, guiándonos en la adoración a Dios, guiándolos en la obediencia para que puedan recibir estas bendiciones. Este principio sigue vigente hoy. Los hombres tienen la responsabilidad de ser una bendición para sus familias al actuar como sacerdotes de su hogar. Su conducta y liderazgo espiritual influyen directamente en el bienestar de su esposa y de sus hijos. Pero un hombre que es negligente, descuidado, desobediente, impío, que no dedica tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras, a orar y a servir a Dios, no es una bendición para su familia. Más bien es estorbo, es una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque los hijos van a ver cómo actúa el padre y dicen, eso es lo que significa ser hombre del hogar, eso es lo que significa ser cabeza. Y entonces nuestros hijos imitan nuestro ejemplo. Y cuando un padre ha sido negligente, descuidado, desobediente, impío, adivine cómo van a ser los hijos. ¿Van a seguir su ejemplo? Van a seguir su ejemplo. En cambio, un hombre sabio y diligente en lo espiritual va a guiar a su familia hacia la santidad y hacia la felicidad. Mis hermanos, mientras más obediente sea un hombre a Dios, más obediente va a ser su familia a Dios y más felices serán porque disfrutarán de la bendición de Dios, aunque solo haya frijoles y tortillas para comer todos los días. Estaremos felices y contentos porque Dios está con nosotros, porque estamos haciendo lo que Dios demanda de nosotros. Mientras que la negligencia en este rol traerá siempre consecuencias negativas. Un hombre negligente, desobediente, descuidado, impío, irremediablemente va a ir en pos del pecado. Y mis hermanos, como hemos visto en el estudio de Ruth, nadie peca a solas. ¿Sí? El pecado trae consecuencias devastadoras y destructivas que se extienden hasta nuestros hijos. Y cuando somos esa clase de sacerdotes negligentes, descuidados, impíos, desobedientes, vamos a caer nosotros en pecado y vamos a guiar a nuestros hijos hacia el pecado. Y en consecuencia, hermanos, lo que va a venir sobre esa familia va a ser caos, destrucción y mucho dolor, mucho sufrimiento. Al igual que en el ámbito económico, donde el esfuerzo y la sabiduría y la buena administración producen estabilidad, en lo espiritual, un padre que ejerce su papel con seriedad va a cosechar una familia fortalecida en la fe. Fíjense, esta es una realidad en la parte económica. No pondría a un gerente descuidado, negligente y desobediente a administrar o a gerenciar sobre un inmueble, sobre un patrimonio. ¿Por qué? Porque lo va a llevar hacia la quiebra. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener un gerente obediente, disciplinado, formal, diligente y esforzado. ¿Qué va a hacer eso en un patrimonio? Va a traer florecimiento, va a traer prosperidad, va a traer estabilidad, va a traer mucho fruto. Lo mismo sucede en lo espiritual. Un mal gerente va a tener malos resultados. Un buen gerente va a tener buenos resultados. Un padre que ejerce su papel con seriedad va a cosechar una familia fortalecida en la fe. Además de vivir de manera piadosa, es fundamental comunicar verbalmente la bendición divina. Y ya con esto vamos terminando. Sí, es necesario
que los padres puedan comunicar esa bendición divina de manera verbal. Sí, como sacerdotes de nuestros hogares, mediamos esa bendición de Dios para nuestros hijos, comunicando de manera verbal esa bendición divina sobre nuestros hijos. ¿Verdad? Pero tristemente, en nuestro contexto, hay muchos padres que solamente lo único que verten sobre sus hijos son maldiciones, sapos y culebras. Nunca una palabra de bendición. Y olvidémonos de la parte mística, que lo que habla, lo que dices, recibes, y tus palabras tienen poder, y lo que vas a llevar, eso es lo que vas a recibir. Se trata mucho más de eso. Se trata de que nuestros hijos puedan ver que nosotros somos hombres amorosos, hombres humildes, que les dejamos saber nuestro amor por ellos, que les dejamos saber nuestro agradecimiento por sus vidas, que reconocemos sus logros, que comunicamos esa bendición. Nuestros hijos necesitan escucharlo, porque como cabeza de hogares somos llamados a imitar el ejemplo de Cristo. Acuérdese, Cristo es el esposo es una representación de Cristo y la esposa es una representación de la iglesia. Cristo es un líder gentil, amoroso, servicial, sacrificado. De la misma manera el esposo tiene que ser un servidor, humilde, amoroso, gentil, sacrificado. Cristo comunica sus bendiciones a nosotros, comunica su amor a nosotros. Nosotros también debemos comunicar nuestro amor a nuestros hijos. Porque de lo contrario estaremos siguiendo con esa tonta tradición de que los hombres no lloran. Los hombres no dicen cosas afeminadas. Los hombres son duros, los hombres no expresan su... Y eso no es cierto. Eso no es cierto. El hombre como sacerdote del hogar es un servidor gentil, humilde, amoroso, que transmite esa bendición no solamente con sus acciones, no solamente con instrucciones duras acerca de que hay que adorar a Dios, hay que levantar culto al Señor, hay que leer la Biblia, hay que adorar, hay que ir al culto, sino que también diciendo a nuestros hijos: hijo, te amo. Hijo, estoy muy orgulloso de lo que tú has hecho. Hijo, te felicito por terminar el plan de lectura. ¿Sí? Mediamos una bendición divina sobre nuestros hijos cuando hacemos lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Números 6, 22 al 27. Así hablarás a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Mis hermanos, yo sé que eso lo tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué padre no va a sentir eso por sus hijos? Pero es necesario que se lo comunique. Es necesario que se lo haga saber. Eso es lo que el Señor manda a su pueblo. Eso es lo que el Señor le dice a Moisés, que le diga a Aarón y a los sacerdotes, que le diga a los cabezas del hogar, para que le digan a sus hijos y conozcan todos acerca del amor de Dios. Nuestros hijos tienen que recibir la bendición divina de manera verbal de nosotros. Y asimismo, si en el hogar predominan, en lugar de estas bendiciones, las críticas y el sarcasmo y los gritos y las maledicencias, se destruye el ánimo de la familia en lugar de edificarla. Así como los sacerdotes no maldecían al pueblo, hermano, usted nunca va a ver en el Antiguo Testamento que un sacerdote se va a levantar para maldecir al pueblo del Señor. No, lo que ellos tenían que hacer es únicamente dar palabras de bendición. Claro, ser duros cuando había castigo, pero aún a pesar de eso no maldecían al pueblo. Y el Señor nos dice en el Nuevo Testamento también: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que solamente aquella que sea para la necesaria edificación. Debemos hablar palabras que motiven y que den esperanzas. Los sacerdotes no solamente no maldecían al pueblo, sino que lo bendecían en todo tiempo. Como padres y esposos, sacerdotes de nuestro hogar, tenemos que hablar palabras que motiven y que den esperanza. Asimismo, los hijos deben procurar la bendición de sus padres. ¿Sí? Vemos como en historias como Jacob y Esaú se peleaban por la bendición del padre.
Sí, como hijos, y le hablo a ustedes chicos, ustedes tienen que procurar con diligencia la bendición de sus padres. ¿Cómo van a tener la bendición de sus padres? Siendo obedientes, haciendo lo que sus padres les dicen, conforme a lo que el Señor les ha dicho. Y haciendo estas cosas, sus padres los van a bendecir. Hay una gran promesa de bendición de parte de Dios para ustedes cuando hacen cuando obedecen a sus padres y cuando reciben esa bendición. Solteros, nunca salgan de la casa de sus padres sin su bendición. Me refiero cuando ya salen a hacer su vida y a contraer matrimonio. No vayan en contra de la voluntad de sus padres. Procuren siempre su bendición. Así que los hijos deben procurar la bendición de los padres. Si no los tienen, buscar consuelo en su Padre Celestial. Salmo 27:10 dice, que padre y madre te abandonaran con todo, Jehová te recogerá. Cada miembro del hogar debe comprometerse a bendecir a los demás, orando unos por otros, corrigiéndose con amor, sin destruir con palabras hirientes. Por cuestiones de tiempo, mis hermanos, vamos a quedarnos hasta acá.